como variables, como parámetros, estimadores, escalas de medición. Y ahora estamos en el proceso de hacer un repaso de algunas propiedades básicas de la notación sumatoria que nos sirven a nosotros para desarrollar los ejercicios que más adelante veremos. Entonces, vamos a tomar de nuevo el tema desde lo dejamos el día de ayer y quiero compartir con ustedes la presentación que teníamos. Habíamos visto dentro de las propiedades de la sumatoria, habíamos visto las primeras 3 propiedades. Haciendo un repaso breve, en la primera propiedad dijimos que la suma de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la suma de la variable. Eso se expresaba de esta manera y lo que nosotros comúnmente decimos cuando nos encontramos con un caso como este es que cuando se suma el producto de una constante por una variable, entonces lo que se hace es sacar la constante. Así le decimos, o sea, se saca la constante de la sumatoria y entonces ya solo se suman los valores de la variable y al resultado se le multiplica por el valor de la constante. Y ocurre lo mismo que si desarrolláramos todo el proceso como está planteado en la forma inicial. Bueno, eso ya la vimos. La segunda propiedad también ya la vimos. Dijimos que la sumatoria de una constante es igual al producto de la constante por el límite superior. Es decir, cuando sumamos n veces una constante, entonces es como que si multiplicáramos la constante por n. Sumamos 10 veces 8, es como que si multiplicáramos 10 por 8. Ese es el resultado o el significado de esta segunda propiedad. Y esa también la desarrollamos el día de ayer. También desarrollamos la tercera propiedad que dice que la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Es decir, que cuando lo que se va a incluir en la sumatoria es precisamente una suma interna, entonces podemos dividir, ¿sí? Y hacer por aparte cada una de las sumatorias, ¿sí? Y finalmente hacer la suma de ambas sumatorias. Eso también lo demostramos el día de ayer con estas dos variables, la variable x, que tomaba los valores 2, 3, 4, 5, y la variable y, que tomaba los valores 6, 7, 8 y 9. Entonces, en la forma planteada, en esta propiedad, en la parte izquierda, pues iríamos sumando en parejas. Y luego el resultado de la suma de cada pareja lo iríamos sumando entre sí, ¿verdad? Es decir, 2 más 6 más 3 más 7, porque decimos xy más y, o sea que cuando x toma el valor de 1, y toma el valor de 1, sería x1 más y1, más x2 más y2, más x3 más y3, más x4 más y4. Y el resultado nos sale igual que si sumamos primero todos los valores x, x1 más x2 más x3 más x4, y por otro lado todos los y1 más y2 más y3 más y4. Cuando obtenemos esos totales parciales, digámoslo así, esas sumas parciales, entonces llegamos a comprobar que en ambos procesos obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? Esa sería la tercera propiedad que nos dice que la sumatoria de una suma, esto es la sumatoria de una suma, es igual a la suma de las sumatorias. Nos faltan dos propiedades que serían las que veríamos en este momento. Estas tres solo hice un repaso, por eso solo las expresé así muy brevemente. Y ahora sí entraríamos en la cuarta y quinta que tienen trascendencia para nuestros procesos. Entonces, llegamos a la cuarta propiedad. Léanla despacio. Dice, la sumatoria de un producto no es igual al producto de la sumatoria. Aquí se cambió digamos,
esa tendencia que teníamos de que una forma era igual a la otra. Aquí cambia y sencillamente decimos que la sumatoria de un producto no es igual al producto de las sumatorias. Eso se expresa. ¿Me confirman si está llegando el audio, por favor? ¿Sí? Bueno, eso se expresa de esa manera, como lo ven ustedes en esta expresión matemática. Aquí hay una ecuación que fue anulada, es decir, se convierte en una desigualdad, ¿verdad? En la parte izquierda dice la sumatoria, este símbolo representa la operación sumatoria. Entonces decimos aquí, la sumatoria ¿de qué? De un producto. ¿Ah? Aquí, ¿qué es lo que estamos expresando que se va a sumar? Pues se va a sumar el producto XY. A ustedes les enseñaron en álgebra que cuando dos variables están unidas, sin ningún signo intermedio, digámoslo de esa manera, entonces se está expresando un producto, una multiplicación. Se están multiplicando ambas variables. Entonces, en la parte izquierda dice la sumatoria del producto XY no es igual a que hay aquí, hay un producto. Estos paréntesis están expresando un producto. ¿Al producto de qué? De las sumatorias que están dentro de ese paréntesis. Entonces, regresando, la sumatoria de un producto no es igual a el producto de las sumatorias. Eso es algo que muchas personas tienden a confundirse porque dice, fíjese que yo tengo que hacer la sumatoria de un producto, entonces mejor voy a sumar por un lado la X, por otro lado la Y sencillamente voy a multiplicar los dos totales. Eso no es cierto, eso no se cumple, eso no es lo que usted está planteando en la parte izquierda de esta ecuación. Entonces, veamos el ejemplo. Si consideramos los valores anteriores, si se recuerdan, voy a regresar la diapositiva. En el ejemplo anterior, X vale 2, 3, 4, 5. Y Y vale 6, 7, 8 y 9. ¿Verdad? Entonces, en base a esos mismos valores, opera este ejemplo. ¿Sí? Si ustedes quieren, vamos a ver si voy a tratar de ponerlos aquí. Los voy a sobreescribir en la diapositiva. X, perdón, es igual, toma los valores de 2, 3, 4 y 5. Y Y toma los valores de 6, 7 y 8. 6, 7, 8 y 9. Voy a verificar, regreso a la diapositiva, no se me quedó. Sí, 2, 3, 4, 5 y Y es 6, 7, 8 y 9. Bueno, entonces ahora sí, probemos operar la forma como está planteada la operación en el miembro de la izquierda, o sea, en la parte de la izquierda de esa desigualdad. Entonces decimos, se va a ir sumando el producto de los valores de ambas variables. O sea, yo multiplico 2 por 6, ¿sí? Y luego le voy sumando el producto de los otros dos valores, que sería 3 por 7, luego más 4 por 8 y luego más 5 por 9. Eso es lo que está expresando la parte de la izquierda, ¿sí? Y decimos 2 por 6, 12, 3 por 7, 21, 4 por 8, 32 y 5 por 9, 45. La forma como está expresada en la parte derecha dice que yo voy a sumar primero XY y luego voy a sumar YY y voy a multiplicar ambos resultados y comparo qué obtengo en esta operación. Entonces, aquí me está diciendo que voy a multiplicar toda la suma de XY. Entonces aquí tengo toda la suma de XY, 2 más 3 más 4 más 5 son 14. Y ese valor lo multiplico por la suma de YY, que sería
6 más 7 más 8 más 9. 6 más 7 más 8 más 9 da 30. Cuando yo verifico si estos dos resultados son iguales, observo que en la parte izquierda me da 110 el resultado y en la parte derecha me da 420. Así a todas luces nosotros observamos que esas dos operaciones no producen el mismo resultado, por lo tanto no son equivalentes. Y le advierto, le llamo la atención a que usted observe eso y no vaya a cometer ese error cuando esté haciendo una operación más adelante. Porque muchas veces les digo, uno cae en la tentación de decir, ¿a qué horas estoy multiplicando las diferentes parejas de valores y luego sumando los resultados? Mejor sumo primero por aparte X y por aparte Y y después los multiplico para ahorrarme trabajo. Bueno, usted ahorra la fatiga, pero comete un error garrafal, ¿verdad? Entonces, repito, la cuarta propiedad para concluir, expresa que la sumatoria de un producto, lo que está mostrado aquí, la sumatoria de un producto, no es igual al producto de las sumatorias. ¿Sí? Estas diapositivas yo se las voy a hacer llegar probablemente al final de esta semana. Yo les hago llevar las presentaciones de PowerPoint. Pero si es necesario que ustedes tomen sus propias anotaciones, hagan ahí algunos apuntes para que bajo puño de ustedes, pues es más fácil que vayan entendiendo estos procesos, ¿verdad? Esta sería la penúltima propiedad. Y la última, bueno, hay más, pero solamente vamos a ver 5 nosotros, que son las que más nos interesan. También va por el estilo. Es una demostración de desigualdad, o sea, de que no es igual. Entonces, la quinta propiedad dice, la sumatoria de una potencia no es igual a la potencia de la sumatoria. Si usted se ha dado cuenta, todas las propiedades parece como que si nos estuvieran hablando de un trabalenguas, pero tienen sentido lógico. ¿Sí? Entonces, miremos. Y jóvenes y señoritas, público que nos honra con su presencia, quiero que pongan mucha atención a esto, porque es donde más cometen errores cuando están operando. La sumatoria de una potencia no es igual, no se confundan, no es igual a la potencia de la sumatoria. ¿Cómo expresamos eso matemáticamente? De la siguiente manera. Aquí, en la parte izquierda de esta expresión, tenemos la sumatoria que hay aquí. Hay una potencia. Recuerden que una potencia está conformada por una base que está elevada a un exponente. Ambos elementos forman una potencia. Entonces, para poner el ejemplo más sencillo, yo lo pongo al cuadrado. Podría ser al cubo, a la cuarta, etcétera. Pero ocurre lo mismo con todas. No es igual. Entonces, aquí en la izquierda dice la sumatoria. Este símbolo representa sumatoria, ya lo vimos. La sumatoria de una potencia. Y este signo dice no es igual. No es igual. ¿A qué? A la potencia. Fíjense que estamos hablando, estamos aquí observando de lo más externo a lo más interno. Entonces, no es igual a la potencia de la sumatoria. Veamos el caso, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo de aplicación. Conservamos los mismos valores de X. Si ustedes quieren, vamos a recordar que X tomaba los valores 2, 3, 4 y 5. Entonces, con estos mismos valores, para hacer sencillo el ejemplo, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar haciendo la demostración. Entonces, demostremos que esto no es igual, ¿verdad? Decimos la sumatoria de X al cuadrado. Vamos a ver si es igual al cuadrado de la sumatoria de X. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en la parte izquierda, lo que tenemos que hacer es ir elevando al cuadrado cada uno de los valores de X, porque eso es lo que dice. X al cuadrado es lo que se va a ir sumando. Entonces, yo tomo el 2 y digo 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ahí está planteada, ya desarrollada la operación, solo que no la hemos computado, pero ya está ahí planteada.
Y ahora lo que está en la parte derecha. Bueno, vamos a ver. Decimos lo que está en la parte derecha es sumar estos valores, porque esto es lo que está aquí dentro del paréntesis, sumamos los valores de x y al final los elevamos al cuadrado. Cuando uno dice 2 más 3, 5, más 4, 9, más 5, 14. Entonces decimos 14 al cuadrado. Vamos a ver si 14 al cuadrado es igual a la suma de todos estos valores elevados al cuadrado. Entonces decimos 2 al cuadrado son 4. Más 9, que tenemos aquí, son 13. Más 16, ¿sí? Son 29. ¿Ah? Más 25 son 54. Cuando usted obtiene el resultado de este planteamiento que está a la izquierda, si usted quiere, lo comprueba, le da 54. Ahora, cuando usted realiza lo que está a la derecha, dice 14 al cuadrado, que es la suma de los valores simples y al final la elevamos al cuadrado. Entonces, 14 al cuadrado me da 196. Miren qué gran diferencia. Sin embargo, repito, muchas personas, si no recuerdan esto, si no ponen atención en esto, entonces, digamos, tienen la tentación de obviar ese procedimiento. Dice, aquí son 4 datos nada más, pero a veces los valores de X son 20 o 25. Dice uno, ¿a qué horas estoy elevando 20 valores al cuadrado y después sumando los resultados? Mejor primero sumo los 20 valores y luego el resultado lo elevo al cuadrado. Uno como que tiene la idea, hace la idea de que eso es lo mismo. Sin embargo, aquí demostramos que no caiga en ese error, ¿verdad? La sumatoria de una potencia no es igual a la potencia de la sumatoria. Y con esto concluiríamos. Les decía que era un repaso breve de algunas propiedades en matemática, algunas propiedades de la sumatoria. Estas propiedades nos van a servir, repito, para algunos ejercicios de cálculo que vamos a hacer más adelante. Entonces, aquí tenía yo algunos ejercicios propuestos, pero no los tengo en este momento. Yo se los voy a enviar, le voy a preparar una hojita bien bonita, bien sencilla de ejercicios para que usted lo realice y pueda comprobar las operaciones que entre ayer y hoy hemos estado planteando, ¿verdad? Entonces, no están los ejercicios es lo que tocaría en este momento. Yo se los voy a hacer llegar a través del WhatsApp y a través del equipo de Teams que tenemos formado. Entonces, no lo voy a hacer llegar el día de hoy, pero sí en el transcurso de esta semana. Algunos ejercicios sencillos para que usted repase estos temas de la sumatoria. Y con esto terminaríamos la primera parte del curso. La parte introductoria, una parte muy corta, sencilla, que básicamente nos da algunas ideas para que nosotros podamos manejar y poder entender algunos conceptos básicos, algunos términos básicos que se usan en el curso de la estadística. Entraríamos a la segunda unidad, al segundo tema, que es mucho más interesante. Y se trata de la estadística descriptiva. Solo me eché un trago antes para poder seguir adelante. Un trago de agua, ¿verdad? Un trago de agua pura. Bueno, entonces avancemos. En el tema de la segunda unidad, vamos a ver las medidas descriptivas. ¿Usted ya tiene una ligera idea de eso? Porque ya lo mencionamos en los temas que hemos visto en los primeros días. Sin embargo, aquí lo vamos a afianzar un poquito más. Las medidas descriptivas. Recuerde que la estadística es una ciencia de medidas. Hay que estar tomando medidas, hay que estar organizando las medidas, evaluándolas, analizando, sacando todo el provecho necesario de la información. Entonces, la estadística trabaja con medidas y en esta segunda unidad vamos a hablar de las medidas estadísticas descriptivas más comunes, más útiles para desarrollar todo este tema de la estadística, ¿verdad? Bueno, ¿se recuerda usted, o tal vez no mucho se recuerda, pero ahorita se va a recordar,
que cuando hablamos de los primeros conceptos, dijimos que habían dos conceptos claves que nos iban a servir mucho, lo que era el estimador y lo que era el parámetro, ¿sí? Yo les dije, no se les olvide eso, jóvenes, porque lo vamos a estar manejando como nuestro pan de cada día aquí en el curso, ¿va? Entonces, estimador y parámetro. Y dijimos que un parámetro era una medida estadística descriptiva que se obtiene con los datos de toda la población. Y ahí es donde entra en juego este tema de las medidas estadísticas descriptivas. ¿Ah? La segunda unidad habla de la estadística descriptiva como tal. Entonces, recordando, ya más o menos hicimos mención de esto, pero recordando lo que representa una medida descriptiva corresponde a un valor estadístico particular que se calcula a partir de los datos de una población o una muestra. O sea, que son valores estadísticos que se calculan con los datos de una población o una muestra, ya sea una población o ya sea una muestra. Y como su nombre lo dice, medidas estadísticas descriptivas, nos permite describir, subraya esa palabra, nos permite describir a la población o a la muestra que se está estudiando, ¿verdad? Entonces, esa es una medida estadística descriptiva. Son valores estadísticos calculados a partir de los datos, ya sea de una población, usted ya tiene una idea, por eso hablamos antes de esto, y qué es una población, qué es una muestra. Entonces, las medidas estadísticas descriptivas pueden calcularse ya sea con una población o con una muestra. Y nos lleva a describir la población o la muestra que estamos estudiando en relación a la variable particular de la que estemos hablando, ¿verdad? Entonces, si la medida estadística se calcula a partir de una población, ¿cómo dijimos que se llamaba? Juanito. ¿Está por ahí Juanito? Bueno, si no está Juanito, entonces está Pedrito. ¿Cómo dijimos que se llamaba si se calculaba la medida a partir de los datos de una población? Dijimos que se llamaba parámetro. Cuando la medida estadística se calcula con los datos de toda la población, entonces se llama parámetro. Ahora, Martita, ¿cómo dijimos, Martita, que se llamaba la medida estadística que se calculaba con los datos de una muestra? Y si no está Martita, tal vez está Evelyn o alguien por ahí. Bueno, dijimos, Martita, que se llamaba estimador o estadístico. Esa es la clave. Las medidas estadísticas descriptivas son valores estadísticos que se calculan con los datos de la población o la muestra y que nos permiten, nos ayudan a describir, a decir cómo es, qué características tiene esa población, cómo se comporta, cuáles son sus atributos. Eso nos dicen las medidas estadísticas descriptivas. Y si se calcula con los datos de la población, se llama parámetro. Y si se calcula con los datos de la muestra, se llama estimador. En algunos libros le llaman estadístico, nosotros le vamos a llamar estimador, por eso pongo los dos nombres. Los parámetros, que son las medidas estadísticas para una población, medidas estadísticas descriptivas para una población, se representan con letras griegas. Ponga atención a esto. Esto que estamos hablando es útil para el curso como tal, para entender el tema como tal. Entonces, cuando el estimador, cuando la medida estadística se calcula con los datos de una población, es un parámetro y se va a representar generalmente usando una letra griega, ya sea mu, ya sea alfa, ya sea sigma, cualquiera de las letras griegas, ¿verdad? Ahora, si se calcula la medida estadística en una muestra, entonces ya no es un parámetro. Es ¿qué es, Juanito? Es un estimador. Y los estimadores se representan con letras simples de nuestro alfabeto. Esa es la diferencia en la representación de este tipo de medidas. Cuando las estemos trabajando, pues van a quedar más afianzadas en nuestro haber. Pero eso es lo que se trata la segunda unidad.
Las medidas estadísticas descriptivas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Bueno, realmente en tres, pero aquí en el curso solo vamos a estudiar dos. Así que si usted encuentra en un libro, usted que es muy acuicioso, usted que es muy investigador, va a agarrar un libro de estadística y va a decir, pero el profesor nos dijo que son central y medidas descriptivas de dispersión. Póngame atención a esto. Voy a repetirlo para los que escucharon tarde. Las medidas estadísticas descriptivas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Dos grandes grupos. Dijimos que eran tres, pero nosotros solo nos interesamos por dos. Entonces, a las primeras les vamos a llamar medidas estadísticas de tendencia central. Esas son las primeras que vamos a estudiar. Y el otro grupo son las medidas estadísticas descriptivas de dispersión. ¿Por qué se llama una tendencia central y a la otra dispersión? Yo creo que ustedes ya han conocido algunas de estas medidas. Ahorita solo las vamos a clasificar. Ahorita solo las vamos a organizar. Pero algunas de estas medidas ustedes ya las conocen. Por ejemplo, esto está en una diapositiva más adelante, pero se lo adelanto de una vez. Las medidas de tendencia central son las que nos muestran el centro de los datos. ¿Cómo está el centro de la distribución? ¿Eh? ¿Cuáles son los datos centrales, los datos representativos de un grupo? Una de las medidas descriptivas de tendencia central más conocidas es la media o el promedio. Fíjese que si usted calcula su promedio de notas, digamos, el promedio es un valor que se ubica en el centro más o menos, una medida de equilibrio, una medida de balance, ¿sí? Está equilibrando los pesos altos y los pesos bajos. Y entonces si usted dice, yo tengo un promedio, el año pasado tuve un promedio de 82 puntos. No quiere decir que usted sacó 82 en todas sus materias, sino que tal vez en algunas sacó 90, en otras sacó 72, en otras sacó 85, en otras sacó 78, de manera que su promedio fue de 82. Representa un balance, una medida de tendencia central. Tendencia central quiere decir que está buscando el centro de los datos, el centro de la distribución. Mientras que las medidas de dispersión es cuánto se dispersan, cuánto varían, cuánto se alejan una de la otra. Esa es dispersión. Entonces, hay medidas que nos dicen cómo está la dispersión de los datos, cuánto alejamiento hay entre ellos, cuánta variabilidad hay entre ellos. Y para eso nos sirven estos dos grandes grupos de medidas descriptivas. Sí. Ahora sí vamos al grano. Las medidas de tendencia central. Para no entrar muy en blanco fue que yo les hice el comentario, pero el comentario que yo les hice está resumido aquí en este párrafo. Ya comentamos lo que está en este párrafo. Dice, volvamos a leerlo, ya que lo hemos comentado, volvamos a leer cómo se resumen las medidas de tendencia central. Dice, las medidas de tendencia central se encargan de representar los valores típicos. Después vamos a comentar estos términos. Ahorita solo leámoslos. Si usted quiere, subrayémoslo, ¿verdad? Entonces, las medidas de tendencia central se encargan de representar los valores típicos. Vamos a subrayar. No soy muy bueno para subrayar. Los valores típicos que se ubican en el centro. Vamos a subrayar esta palabra también. En el centro de la distribución de datos. Entre las principales medidas de tendencia central, mencionamos tres ejemplos. Tres ejemplos. La media aritmética, la mediana y la moda.
y algunas otras tipos de medias que vamos a mencionar más adelante, pero ahorita en este momento estoy mencionando 3 ejemplos de medidas de tendencia central. Entonces, ¿qué hacen? ¿Para qué sirven las medidas de tendencia central? Sirven para representar los valores típicos. Valores típicos son valores como representativos, valores comunes. A eso le llamamos valores típicos que ocurren frecuentemente, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central se encargan de eso, de representar los valores típicos que se concentran en el centro de la distribución. La distribución se refiere al conjunto de datos, ya sea la muestra o la población. Entonces, las medidas de tendencia central, como quien dice, si todos estos son los datos, estas nubes son los datos, entonces las medidas de tendencia central va a ser algo así como esto que le estoy dibujando aquí, ¿verdad? Está representando todos los datos que están dispersos, se pueden representar con valores típicos, ¿sí? A través de las medidas de tendencia central. Ahí está la representación de todos los datos. Bien. Recuerden, la media aritmética es lo que comúnmente llamamos promedio. La mediana, algunos la conocen, otros no. La vamos a conocer más adelante. Y así también la moda. En informática, en la parte de Excel, yo creo que se las dio el ingeniero Pablo Ror. Ahí de repente conocieron un poquito la parte de la media aritmética, la mediana y la moda cuando vieron funciones en Excel. Bueno, espero que así haya sido. Bien. Las otras, el otro grupo, son las medidas de dispersión. Mientras que las primeras que mencionamos se encargan de mostrar el centro de la distribución, el centro de los datos. Estas otras, las de dispersión, se encargan de representar el grado de heterogeneidad. Vamos a subrayar esta palabra ahí clave. Entonces, ¿para qué sirven las medidas de dispersión? Para decir el grado de heterogeneidad que presentan los datos que estamos estudiando. Heterogeneidad. ¿Han escuchado ese término? ¿Saben qué es heterogeneidad? Heterogeneidad es lo contrario de homogeneidad. Vaya, lo dejé en lo mismo. ¿Va? Heterogeneidad es lo contrario de homogeneidad. Bueno, heterogeneidad es cuando uno dice, ese grupo es heterogéneo. ¿Han escuchado esa expresión? Ese grupo de alumnos es heterogéneo. Heterogéneo quiere decir que hay muchas diferencias entre ellos, que no son iguales. Son muy variados. Entonces, a eso se refiere la heterogeneidad. Mientras que homogeneidad representa lo homogéneo, lo que es similar, lo que es igual, lo que es parecido. La uniformidad representa lo homogéneo. Lo heterogéneo es lo contrario, representa la diversidad, la variación. Entonces, en otras palabras, las medidas de dispersión nos muestran la variación que existe entre los datos. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿verdad? La variación que se presenta, en los datos. Para eso sirven las medidas de dispersión. Y entre las más comunes, hay muchas medidas de dispersión. Entre las más comunes que vamos a estudiar nosotros está la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Aquí le estoy poniendo 4 ejemplos. Arriba les puse 3 ejemplos para las medidas de tendencia central. Para las medidas de dispersión les estoy poniendo 4 ejemplos. Alguno de ellos usted ya lo ha escuchado, ya ha oído mencionar alguno de estos términos, ya sea la desviación media, alguno ha oído hablar de la varianza, por ahí se lo ha mencionado, la desviación estándar, o quizá alguien más ha escuchado sobre el coeficiente de variación. Todas esas medidas las vamos a estudiar y las vamos a entender, vamos a comprender para qué se utilizan y vamos a poder pues utilizarlas, aplicarlas cuando estemos analizando datos. ¿Vale?
Bueno, voy a preguntarle si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Puede ir a tomar el micrófono y plantear la viva voz. Bien. Ya les dije que si ustedes tienen alguna duda que no lograron plantear durante la clase, que es muy corta, la pueden plantear en el grupo de WhatsApp de estadística por la noche. Pues por supuesto, ahorita no pueden usar WhatsApp, pero más por la noche, ustedes, es que yo me quedé un poco con la duda de que el profesor dijo que las medidas de dispersión representaban la heterogeneidad. Entonces, si usted tiene alguna duda, puede plantear su duda en el WhatsApp, ya sea que ya se la responda en forma directa o que la aborde y la repasemos en la próxima clase, ¿verdad? Por si no lograra plantear sus dudas de manera directa en el momento. Bien, entonces, las medidas de tendencia central. Vamos a estudiarlas primero para datos sin agrupar y luego una técnica en la cual vamos a agrupar los datos para generar resultados similares. Entonces, empecemos a estudiar las medidas de tendencia central. Repito, algunas de ellas ya usted las domina y simplemente es un repaso el que vamos a hacer. O vamos a ver su aplicación un poco más directa aquí en estadística. Entonces, empecemos por la primera, medidas de tendencia central. Fíjense, estamos abordando el primer grupo, medidas de tendencia central. La primera medida, y la más común, la más conocida, es la media aritmética. La media aritmética es la medida, dice, de tendencia central más conocida y es la que la mayoría de las personas tienen en mente cuando se habla de promedio. De manera que la media aritmética no es ni más ni menos que el promedio simple que usted ya conoce. Y lo conoció desde la escuela primaria. Desde la escuela primaria usted aprendió a calcular un promedio. Y eso es lo que en estadística le llamamos media aritmética. El promedio simple. Se le llama aritmética porque, como usted se va a dar cuenta, hay otro tipo de medias. Hablo de medidas estadísticas, hay otro tipo de medias. Entonces, para diferenciar esta, que es el promedio simple, entonces se le ha agregado el nombre de aritmética. El nombre de aritmética lo distingue de otros tipos de medias que pueden ser calculadas en estadística. Como usted sabe ya, esta medida se obtiene sumando todos los valores que estemos nosotros, que tengamos en la población, si estamos trabajando con población, o todos los valores que tengamos en la muestra, si estamos trabajando con la muestra, pues entonces los sumamos todos y, y dividimos el resultado, el total de esa suma, lo dividimos entre el número de valores que se sumaron. Por ejemplo, si yo en mi muestra tengo 20 datos, sumo los 20 valores, el resultado lo divido entre 20 y eso me da el promedio. Es algo que usted ya sabe, simplemente por formalidad estamos aquí describiendo ese concepto. Entonces, así se calcula la media aritmética, la medida más común y tal vez la más conocida, la más sencilla, las medidas estadísticas, media aritmética o promedio. Pues bien, si se calcula la media aritmética para la población, se llama media poblacional y es un parámetro. Cuando una medida descriptiva como puede ser la media aritmética se calcula para toda la población, entonces es un parámetro. De manera que aquí está representada la media poblacional y aquí está representada la media muestral, ¿verdad? Tomen en cuenta esas dos expresiones matemáticas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cálculo es el mismo, pero tiene algunas pequeñas variaciones. La representación de esta medida tiene algunas pequeñas variaciones. Póngale atención a eso, por favor. En primer lugar, la media poblacional la estamos representando por esta que es una letra griega. ¿Ah?
la media poblacional la vamos a representar por la letra griega mu. Mu es como una M ahí con cierto estilo, con cierta inclinación. Es una M griega, digamos. ¿Ah? Entonces, esta letra normalmente se le llama mu, la letra mu. A veces le llaman mu, pero eso lo confunden con otra expresión, entonces mejor lo vamos a llamar mu, simplemente. Mu. Entonces, ¿cómo obtenemos mu? Que es la media poblacional. Para eso sabemos que aquí lo que vamos a hacer es una sumatoria. Se suman todos los valores x y desde el primero, desde i igual 1 hasta n mayúscula, que es el último, ¿sí? Desde el primero hasta el último valor de la población. Y el resultado se divide dentro de n. Como ustedes pueden ver, n en este caso representa el número total de observaciones de la población. Mientras que x y, que son los valores que se están sumando aquí, son los valores que toma la variable que se está promediando. Entonces, así se calcula la media poblacional. Usted ya sabía eso. Solo aquí quiero que gane estos dos puntos. Primero, que la media poblacional se va a representar por la letra mu, y luego que n mayúscula en estadística, y una vez que se le quede, n mayúscula en estadística representa, chinchín, ahí me pasé. N mayúscula representa los valores de la población. Voy a ver si encuentro aquí el borrador. Se escapó el borrador. Bueno, vamos a ver si le aplicamos delete. Regreso. Bien, entonces ahora sí, N mayúscula de aquí en adelante para toda su vida y la vida de sus hijos y sus nietos va a representar el número de observaciones de toda la población. Mientras que miren la muestra, la muestra está representada no por una letra griega, sino por una letra de nuestro alfabeto, X barra, así le llamamos X con una línea arriba, es X barra, y representa la media de la muestra, ¿sí? Y sería igual a la suma de todos los valores desde el primero hasta el último que toma la variable, todos los valores X y dividir ese resultado entre de n. Recuerde dos cosas. Aquí n minúscula hace referencia a los datos de la muestra. Entonces ponga atención. No es que yo la haya puesto así por casualidad. La n mayúscula va a representar para nosotros el número de datos de la población y la n minúscula va a representar para nosotros el número de datos de la muestra. ¿Sí? Entonces, el cálculo es el mismo, el procedimiento es el mismo. Lo que está cambiando aquí entre la media de la población y la media de la muestra es que la media de la población la estamos representando por una letra griega, mientras que la media de la muestra por una letra de nuestro alfabeto, con una rayita arriba. X barra se conoce, ¿va? Y la otra diferencia es que el N de arriba, el N de la población, lo representamos con mayúscula y el N de la muestra lo representamos con minúscula. De ahí el procedimiento es exactamente el mismo. Bien. Mencionamos algunas de las características. Me voy a echar un trago para mientras. De agua pura y deliciosa. Bueno, vamos pues. Ya tenemos unos minutos nada más, pero todavía tenemos un par de minutos por ahí. Entonces, en el tema de abordar esta primera medida estadística descriptiva, voy a mencionar algunas de las características que presenta, que posee, ya que la media es tan común, es tan útil, es tan usada y tiene una serie de propiedades, una serie de características. No vamos a ver todas porque no va nuestro curso con eso, no es un curso muy profundo, pero sí vamos a ver tres características básicas que tiene esta medida. Tres características básicas que nos van a servir para aplicarla ya sea aquí en estadística o en el curso de investigación agrícola que ustedes van a llevar más adelante. Entonces mencionemos estas tres características que presenta la media aritmética.
La primera característica, que es una ventaja, es la característica de unicidad. Esto se refiere a que en cualquier conjunto de datos que nosotros estemos trabajando, que nosotros estemos analizando, solamente va a haber una media aritmética. No pueden haber dos medias aritméticas. Y eso decía es una ventaja porque nos evita confusiones. Hay otras medidas que se pueden encontrar dos, a veces tres, en un mismo grupo. Pero no ocurre eso con la media aritmética. La media aritmética siempre va a existir para un conjunto de datos cuantitativos, o sea, que representa valores. Siempre cualquier conjunto de datos que represente valores, siempre va a tener una media aritmética. No va a ser posible que no tenga media aritmética. Si es un conjunto que representa, repito, una variable cuantitativa, una variable de valores, entonces siempre va a tener media aritmética y va a tener una sola media aritmética. Y eso representa, repito, una ventaja porque no estamos perdidos pendientes de si va a haber más medias o no en un solo conjunto de datos. Entonces, esa primera característica la llamamos unicidad. La segunda característica que nos va a servir también, cuando veamos las otras medidas, ¿sí? Simplicidad. Bueno, simplicidad es tan sencillo como eso, simplicidad. ¿Qué ventaja? La media aritmética tiene la ventaja de que es tan sencilla que cualquiera la puede calcular y cualquiera la puede interpretar. Repito, ustedes desde la primaria les enseñaron a calcular un promedio. Desde la escuela primaria, desde tercero primaria, ustedes ya podían sacar el promedio de las calificaciones que habían obtenido, sumando los valores y dividiéndolo entre el número de valores sumados. Entonces, es tan simple y también se interpreta de una manera sencilla. Esa es una característica fundamental y por eso la media aritmética se ha hecho tan universal, tan común, ¿verdad? Y la tercera característica, esa sí es un poquito especial. La tercera característica ya es una desventaja. Las primeras dos características son ventaja, la tercera es una desventaja. Y esta tercera característica nos advierte que la media aritmética, puede ser afectada en su valor por valores extremos que se presenten en la distribución de datos. Es una desventaja. Cuando uno tiene pocos valores que está promediando, por ejemplo, usted tiene solo 5 o 6 valores que va a promediar, o unos 8 valores por ir un poquito más grande. Usted tiene unos 8 valores que va a promediar. Pero uno de esos valores se sale del guacal, o sea, uno de esos valores se sale del rango, ¿eh? Entonces, ese valor que se sale del rango es que es uno nada más. Va a ser suficiente para afectar el valor de la media aritmética y eso representa una desventaja. En el ejemplo, ya no nos va a dar tiempo a ver el ejemplo, pero en el ejemplo que veamos, vamos a ver cómo la media aritmética puede ser afectada, ya sea por valores demasiado grandes comparados con los datos que se están promediando o valores demasiado pequeños. Con un valor demasiado pequeño que salga, le voy a poner un caso, ¿sí? Sin mostrarle el ejemplo, así solamente hablado. Le voy a poner un caso. Si usted está promediando el capital de 5 compañeros suyos y hay un compañero que tiene 500 quetzales, otro compañero que tiene 600 quetzales, otro compañero que tiene 450 quetzales y el otro compañero tiene un quetzal. Es un valor que se salió del rango. Cuando se promedia, ese quetzal que se metió al promedio hace bajar significativamente el valor del promedio y eso hace que pierda su característica de representatividad, que es la que tiene la medida esta. Entonces, en la próxima clase vamos a ver el ejemplo de cómo la media aritmética puede ser afectada por valores extremos. Faltan unos 3 minutos, pero no quiero meterme a esto porque no lo quiero dejar inconcluso, quiero concluirlo. Entonces, solo algunas recomendaciones. Por favor, repasen lo que hemos visto. Yo al cabo de estos días les hago llegar esta segunda presentación y
Les voy a hacer llegar también una hoja de ejercicios muy básica para que inicien ese desarrollo de habilidades, ¿verdad? Que nos van a servir en el curso. Entonces, por hoy, porque no me quiero meter más al tema, vamos a tener estos 2 minutos de regalo. Así que no sé si hay alguna pregunta. Bueno, repito, si tienen preguntas, pueden hacerlas también en el chat, ya por la tarde, por la noche, y yo en la próxima clase me encargaré de darles respuesta por si no las pueden hacer llegar de manera directa. Por hoy estamos aquí y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima clase. Hasta luego. Bueno, ahorita te doy el chance.